tema que estaremos viendo el día de hoy será cumplimiento en la KPNFB, en las actividades y profesiones no financieras designadas, o más conocidas también como actividades profesionales no financieras o actividades vulnerables, dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones que se tienen estas actividades vulnerables, cuáles obligaciones deben de cumplir, qué deben de realizar y cómo lo deben de estar realizando en las organizaciones, ¿no? Y también vamos a hablar un poco acerca del por qué algunas de estas actividades son consideradas vulnerables en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Para empezar, las APNFB en nuestro país, al menos en Honduras, desde el 2014 ya se cuenta con una legislación que regula estas actividades, pero es hasta en el 2017 que se publica lo que es el reglamento para la regulación de las APNFB y es cuando ya comienza a exigirse a las empresas que fueron designadas como sujetos obligados que deben de comenzar a implementar varias medidas para mitigar y prevenir lo que es el riesgo asociado al lavado de dinero en sus empresas, ¿no? Y es cuando comienza un poco este aplique en que pues hay que comenzar a implementar políticas, hay que comenzar a realizar lo que son evaluaciones de riesgo y es aquí un gran problema que se les llega a presentar a muchas organizaciones porque esto es algo bastante nuevo, al menos para las empresas aquí en el país y pues no sabían o no conocían cómo hacerlo, ¿no? O no contaban con personal adecuado o personal calificado o con el conocimiento en el área para poder realizar y cumplir con estas obligaciones. Y bueno, comienza todo esto, ¿no? Pero poco a poco, por suerte, no se ha exigido totalmente cumplir con todas las obligaciones, sino que poco a poco las autoridades han ido exigiendo que las empresas vayan cumpliendo con ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, al principio se comenzó a exigir que solo se registraran y que posteriormente presentaran un programa que debería contener lo que son las políticas de prevención del lavado de dinero y más adelante se fue exigiendo otras medidas de prevención, ¿no? A pesar de que la ley exige muchas medidas de prevención, pues las autoridades no las exigieron desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reportería que se debe estar enviando todos los meses fue hasta en el año 2021 que se comenzó a exigir y se pidió que se comenzaran a enviar estos reportes, ¿no? Pero anteriormente, a pesar de que la ley decía que era una obligación, no se estaba exigiendo. Entonces, vemos que poco a poco se ha ido exigiendo estas obligaciones, ¿no? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir hablando un poco más de cada una y de qué se debe estar realizando un poco más, ¿no? Para poder mitigar y cumplir con las obligaciones que las normativas nos exigen, ¿no? Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es la parte de la responsabilidad y la obligatoriedad, ¿no? ¿Qué alcance tiene? Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es el funcionario de cumplimiento, el comité y la unidad de cumplimiento, ¿no? Para empezar, eh, la alta dirección dentro de una organización pues tiene varias responsabilidades. Entre estas responsabilidades pues tiene la responsabilidad de tener que designar a una persona como funcionario de cumplimiento o como oficial de cumplimiento y esta persona es la que va a estar en comunicación con las autoridades competentes, como ser la Unidad de Inteligencia Financiera, como ser la UNOPOLAR, y es esta persona la que también va a estar vigilando que se cumplan todas las medidas de prevención del lavado de dinero dentro de la empresa, ¿no? También, una de las obligaciones, una de las responsabilidades que tiene la alta dirección es el comité del cumplimiento y la unidad de cumplimiento. Bien, es una obligación que nosotros creemos un comité y que creemos una unidad que viene a ser como un departamento, pero también se nos permite, dependiendo del tamaño, de la estructura de la empresa, puede ser que se permita una excepción a, por ejemplo, a la creación de estos dos órganos, ¿no? Porque también si la organización es muy pequeña,
pues no tampoco es que va a contar con todo el personal para necesario para poder crear estos dos órganos, ¿no? Entonces, la ley le permite un salvoconducto, por decirlo así, una excepción a que usted tenga que cumplir estas obligaciones, siempre y cuando cumpla con ciertas características. Y una de estas es que la estructura de la organización sea pequeña o no dé para cumplir con estas obligaciones, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el comité de cumplimiento o la unidad de cumplimiento? Para empezar, la unidad de cumplimiento viene a ser un departamento, ¿no? Como cual, por ejemplo, como los departamentos de contabilidad, como los departamentos de venta, como los departamentos de recursos humanos que tenemos en la organización. Entonces, la unidad de cumplimiento viene a ser un departamento más en la organización. La diferencia es que esta va a estar encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de las políticas, va a estar encargada de vigilar que se estén aplicando los procedimientos de debida diligencia, también va a estar encargada de evaluar los riesgos asociados al lavado de activos dentro de la organización. Entonces, las funciones que van a tener ellos van a ser meramente en materia de lavado de dinero, ¿no? De prevención del lavado de dinero. No es que ellos van a ir a bomberos, ellos van a ir a cobrar, no. Es decir, las funciones que va a estar cumpliendo esta unidad de cumplimiento son meramente en esta materia, ¿no? Y cuando hablamos ya del comité de cumplimiento, pues este es un comité más, ¿no? Un comité que va a estar meramente encargado de conocer qué medidas se están aplicando para mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero, qué medidas se están sociabilizando, qué capacitaciones se están dando al personal, eh, qué reportes se han estado enviando a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Qué operaciones inusuales o qué operaciones sospechosas se han detectado. Entonces, el comité de cumplimiento va a tener una función de vigilar la tarea de cumplimiento dentro de la organización y esta misma, ¿no? Este mismo comité es quien también va a estar reportando a la alta gerencia, ¿no? Entonces vean que hay como una cadena de mando ahí, ¿no? Tenemos el oficial de cumplimiento, que es el que va a estar al final dirigiendo lo que es la unidad de cumplimiento y la unidad de cumplimiento también le va a reportar al comité y el comité también le va a reportar a la alta dirección, ¿no? Entonces, estas son algunas de las obligaciones que tienen la alta dirección dentro de una organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros somos un profesional independiente y estamos designados como una PNP, como una actividad o una profesión vulnerable? ¿Qué pasa, por ejemplo, si somos contadores? ¿Qué pasa si somos abogados? ¿Qué pasa si somos notarios, que son profesiones que son vulnerables, ¿no? Y que la ley incluso ya lo designa como sujetos obligados? Entonces, en el caso de las profesiones, no quiere decir que el hecho de que usted sea contador, abogado o notario, usted va a estar obligado realmente a cumplir en materia de prevención de lavado, ¿no? No es que usted inmediatamente se tiene que ir a inscribir y empezar a cumplir con todas las obligaciones. No, para los profesionales hay ciertas reglas, ciertos requisitos que se deben de cumplir para que se llegue a considerar como un profesional o una PNP, ¿no? Una de estas características es que, por ejemplo, realice operaciones en nombre de su cliente, como este tipo de operaciones, como por ejemplo la administración de dinero, como por ejemplo que administre bienes, propiedades, dinero y otro tipo de bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, lo que se está haciendo es manipulación de bienes de otro, de otra persona o de otra, ya sea natural o persona jurídica. Entonces, en estos casos particulares, cuando usted ya administra bienes de un tercero, ahí sí puede llegar a ser considerado como un profesional vulnerable y debe tener que cumplir las obligaciones de prevención. Entonces, si somos profesionales y cumplimos estas características, pues hay que registrarnos en la comisión, ¿no? Y también hay que implementar algunas políticas de prevención del lavado de dinero. Por ejemplo, hay que realizar lo que es una debida diligencia de nuestros clientes, que esto incluso se debe aplicar para las empresas también. Todas las empresas también deben de aplicar esto de la debida diligencia, y ya lo iremos hablando un poco más adelante, ¿no? Ahora, otras funciones que tiene también por parte del directorio es, por ejemplo, aprobar lo que es el programa de cumplimiento.
Una vez que nosotros somos designados como una actividad vulnerable, una de las obligaciones que tenemos es elaborar lo que se llama un programa de cumplimiento. Y este programa de cumplimiento lo que tiene son una serie de políticas, son una serie de procesos, de medidas que nos van a permitir prevenir los riesgos o mitigar incluso los riesgos de lavado de dinero. Pero, vean, este programa debe estar ajustado realmente a la necesidad de la empresa, debe estar ajustado, personalizado, por decirlo así, a lo que es la actividad comercial de la empresa y a la estructura, a las operaciones de la empresa, ¿no? Eh, Hemos visto por experiencia con nuestros clientes que muchas veces lo que hacen es descargar tal vez algún modelo que encuentran en internet y esto solo le cambian el nombre y adoptan ese modelo de prevención para la empresa. El problema con esto es que, una, puede ser que el modelo que ustedes descargaron sea efectivo para la empresa que lo realizó, pero puede ser que esa empresa tenga una estructura mucho más grande o mucho más pequeña que la de ustedes, puede hacer que la actividad comercial de ellos sea distinta, puede ser que esta cuente con herramientas eh, como por ejemplo sistemas o software especializados en gestión de riesgos, ¿no? Entonces puede ser que las características de esta otra empresa sean muy distintas a las características que tiene su empresa. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo no va a ser eficaz para la empresa de ustedes. Y esto es algo que hemos visto muchas veces, que lo que hacen es adoptar un programa de otra empresa y trabajar con esto. Y eso no está bien, porque lo que al final de cuentas no va a lograr mitigar lo que son los riesgos, porque el programa no está elaborado para usted. Es decir, el proceso de día de diligencia no está hecho para usted. Es decir, usted va a aplicar un proceso de día de diligencia de otra empresa que lo elaboraron bajo las características de otra empresa, no para la suya. Entonces vean que ahí más bien nos exponemos todavía más al riesgo porque creamos una falsa idea de que estamos protegidos cuando en realidad no es así. Entonces, los programas de cumplimiento hay que elaborarlos propiamente para la empresa. ¿No? Hay que adoptarlos propiamente para la empresa. Hay que elaborar las políticas de acuerdo a la estructura y a las necesidades que tiene la empresa. Los procesos de due diligencia deben de ser elaborados y diseñados de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, el proceso de due diligencia tiene que ver mucho con la relación con los clientes, con los proveedores, con los empleados y con todos los demás, o con todas las demás terceras partes, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a aplicar este proceso, hay que tener en cuenta de que estos procesos deben de ser elaborados y diseñados no con la finalidad de hacer que retrasen la relación con comercial. Entonces, deben de ser diseñados para que y nos protejan y nos permitan cumplir con las obligaciones legales y a la vez que sean fáciles y no dificulten la relación que se tiene con el cliente o con el proveedor, ¿no? Entonces vean que ese es otro problema cuando se aplica un programa que no es de nosotros. Entonces hay que elaborar un programa propiamente nuestro para aplicarlo y no tener este tipo de problemas. Entonces, una de las funciones que tiene el directorio es aprobar los programas de cumplimiento y también los modelos de gestión de riesgos que se van a elaborar y aplicar en nuestra organización. Otra de las funciones es evaluar lo que son los informes trimestrales del comité de cumplimiento. Anteriormente les comentaba que la unidad de cumplimiento le reporta al comité y el comité le reporta al directorio, ¿no? Entonces, trimestralmente deben de estar presentando lo que son informes que deben contener estos informes. Estos informes deben de contener una información bastante variable, ¿no? Deben contener información de las capacitaciones que se les da al personal, no únicamente al personal que trabaja en el área de cumplimiento, sino también al resto del personal. ¿Por qué? Porque debemos de capacitar a todos los colaboradores de nuestra organización en temas de prevención del lavado de dinero, ¿no? No es únicamente solo a los jefes o solo al funcionario, sino es a todos, ¿no? Claramente algunos van a recibir una formación tal vez un poco más especializada que los demás, pero sí se debe estar formando a todos, ¿no? Se les debe dar capacitaciones en temas de diligencia, en temas de gestión de riesgos y en distintas otras temáticas, ¿no? Eh, por otro punto, también estos informes deben de contener
información acerca de las operaciones sospechosas, de las operaciones eh, eh, que se han detectado, ¿no? Y la calificación que se les ha dado a estas operaciones. Si se ha calificado como una operación sospechosa o como una operación inusual, ¿no? Entonces, también estos informes deben contener esta información, deben de contener información, por ejemplo, de los procesos de socialización que nosotros mismos hemos realizado, porque el tema de cumplimiento hay que estarlo socializando constantemente. No es que únicamente vamos a implementar el programa de cumplimiento, formamos a la gente en este momento y posteriormente ya nos olvidamos de este tema. No, lamentablemente pues no es así. Hay que estarlo constantemente socializando porque a la gente se le olvida. Hay que estar constantemente socializando las políticas, los procedimientos que se deben de estar aplicando y por parte también del funcionario hay que estar vigilando de que esto se esté aplicando, ¿no? Entonces vean que los informes van a contener información sobre las capacitaciones, sobre los procesos de socialización, sobre los procesos de reportería, van a contener información también, por ejemplo, de los nuevos miembros, los nuevos colaboradores que tenemos en la empresa, y ya se les dio la inducción en el proceso de inducción, se les debe dar una formación también para que conozca que la empresa tiene políticas y que estas políticas tienen la finalidad de prevenir lo que el lavado de activos en la empresa, ¿no? Otra de las funciones que tiene este directorio es conocer. ¿Y qué van a conocer? Los reportes de operaciones especiales, ¿no? Estos reportes comienzan con una señal de alerta. La señal de alerta la reportan a la unidad de cumplimiento y la unidad de cumplimiento pues será la encargada de darle un seguimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la unidad de cumplimiento? Pues investigar, ¿no? Investigar si se presentan más señales de alerta relacionadas a la operación que fue reportada o al cliente que fue reportado y deberá darle un seguimiento, ¿no? Deberá investigar este tipo de operación para poder encontrar una justificación que amerite esta señal de alerta. Y es a esto lo que nosotros llamamos la calificación de la operación, es donde ya nosotros calificamos si es operación inusual o operación sospechosa, ¿no? Entonces, este proceso también lo debe llevar a conocer el directorio. Cada operación sospechosa o cada reporte que se ha emitido deberá conocerlo también el directorio y deberá conocer todo el proceso que se ha llevado a cabo para calificar una señal de alerta como una operación sospechosa. Hay que tener en cuenta que una señal de alerta por sí sola pues no amerita una operación sospechosa, ¿no? Tienen que haber muchas para poderla calificar como tal. Pero sí es muy importante que cuando se detecte una, se pueda dar seguimiento y se pueda indagar el por qué esta operación inusual, ¿no? O esta operación o esta señal de alerta. Por último, también tenemos el tema de la designación. Que se designa, pues se designa el oficial de cumplimiento y al comité de cumplimiento, como les mencionaba anteriormente, es el directorio quien va a designar a estas personas y vean que el comité de cumplimiento debe estar mínimo conformado por 3 miembros. ¿Quiénes son estos 3 miembros? Pues ya sea un representante de la alta dirección, debe haber el funcionario de cumplimiento, que este pues, va a ser va a cumplir la función de secretario dentro del comité, y también debe haber un representante o otro miembro de la empresa. Mínimo son 3 personas las que debe contener este comité, pero también nosotros podemos agregar a otros colaboradores que consideramos importantes. Ojo, que en el caso de los auditores no van a formar parte del comité de cumplimiento, pero sí pueden estar, por ejemplo, invitados a las reuniones que se tengan y conocer y escuchar, ¿no? Lo que se habla en estos comités, pero hay que tener en cuenta que puede ser invitado, pero no tendrá derecho a opinar, ni tampoco, por decirlo así, no tendrá voz y voto en las decisiones que tome el comité. Solo podrá ser invitado para, por ejemplo, escuchar y conocer lo que se está hablando, ¿no? Por otro punto, también hay que tener en cuenta el oficial de cumplimiento tampoco puede ser el auditor, a menos que, por ejemplo, incluso para designar al auditor como funcionario debe este renunciar al puesto de auditor y debe pasar por lo menos 6 meses para que puedan aceptarlo, ¿no?
Entonces vean que en el caso de los auditores no pueden ser ni oficial de cumplimiento ni tampoco pertenecer al comité de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la función en sí del auditor pues viene bien a chocar un poco con esta función del cumplimiento. Entonces, en este caso hay que tenerlo en cuenta, pero es importante también que a la persona que definimos como funcionario de cumplimiento tenga algunos conocimientos mínimos en temas de gestión de riesgos, de evaluación de riesgos y también de elaboración de políticas para este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el encargado, él va a ser el responsable de hacer este trabajo, ¿no? Para continuar, tenemos también lo del comité de cumplimiento, que hay algunos aspectos bastante importantes que hay que tener muy en cuenta, como por ejemplo la parte de la integración que les mencionaba anteriormente, cómo está integrado el comité, pues ya sea el presidente de la empresa o el gerente general de la empresa. En el caso del presidente o del gerente general, pues este puede formar parte o puede designar a una persona que lo represente en el comité, ¿no? Pero si designa a una persona para que lo represente, también debe tener claro de que él va a seguir teniendo responsabilidad y la persona a la que va a estar de representante también va a tener responsabilidad sobre las decisiones que se tomen, ¿no? Eh, el oficial de cumplimiento, como les mencionaba, también va a formar parte del comité de cumplimiento, solo que él dentro de ese comité va a ser el secretario de ese comité, ¿no? Y podemos designar a una tercera persona o a las demás personas que nosotros consideremos necesarias para revisar y también estar evaluando lo que se está realizando o lo que están llevando a cabo el área de cumplimiento, ¿no? Otro aspecto bien importante que se debe tener en cuenta es revisar e informar, ¿no? ¿Qué revisamos? Revisamos que se esté llevando a cabo, que se esté cumpliendo con los procesos, con las medidas que se están estipuladas en nuestro programa de cumplimiento. Recordemos que este programa pues va a contener nuestras políticas y es bien importante que estas se estén cumpliendo. Entonces el comité debe vigilar porque estas políticas se cumplan, de vigilar también que se realice un proceso de diligencia, que se cumplan las demás obligaciones que establece la normativa, la ley, ¿no? Para que no vayamos a tener, por ejemplo, una sanción por parte de los órganos de supervisión. Y otro punto bien importante es que también debe brindar un apoyo. El comité no solo es que va a estar para revisar e informar, sino también para brindar un apoyo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo? Por ejemplo, el tema de la sociabilización. El comité nos puede estar ayudando a sociabilizar también temas de cumplimiento, temas de prevención de lavado. No necesariamente que ellos van a estar dándonos las capacitaciones, pero sí pueden estar apoyándonos en la programación de las capacitaciones que se deben de estar brindando al personal. Deben darnos también, por ejemplo, el apoyo de vigilar que se les dé la capacitación, no solo es que se creamos y al final no se va a terminar dando, sino eh, que nos esté dando este tiempo, ¿no? Creo que tenemos una pregunta, permítanme, ya vemos si tenemos la pregunta, o si no, al final las leo, no hay ningún problema, no se preocupen. Ahora, ¿qué otra cuestión vamos a ver ahorita? El tema del alcance, del oficial de cumplimiento. ¿Qué papel cumple el oficial de cumplimiento en la organización? Pues bien, tiene una responsabilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque el oficial es la persona que va a estar, va a ser el responsable de vigilar el cumplimiento de las políticas, de vigilar que se realice lo que es la evaluación de riesgos, de vigilar que por decirlo así, nosotros tengamos un riesgo bajo en materia de lavado de activos, incluso la persona que, como les mencioné anteriormente, la que va a estar en comunicación con las autoridades o con los órganos de supervisión, ¿no? Y esta persona tiene un montón, muchas funciones, ¿no? Dentro de la empresa, va a ser la persona que va a elaborar las políticas, va a ser la persona que va a proponer ideas, por decirlo así, o va a proponer actualizaciones al programa de cumplimiento, actualizaciones a las
políticas de prevención de lavado, es la persona que va a estar encargada de estar vigilando las reformas que se hagan a la ley para ver si estas reformas van a tener algún impacto en el cumplimiento que nosotros estamos llevando a cabo, o si va a ser necesario realizar actualización a nuestro programa debido a las reformas que han realizado, ¿no? Y es la que va a tener que estar informando al comité y al directorio sobre estas reformas que se le realizan a la ley, ¿no? También va a tener, por ejemplo, el trabajo de tener que estar sociabilizando las políticas con los demás colaboradores, incluso el oficial va a tener que sentarse en algún momento con recursos humanos para programar las capacitaciones que se le deben de dar al personal, no solo al personal del área de cumplimiento, sino también al comité de cumplimiento, al directorio y al resto de los colaboradores. Tienen que trabajar incluso en este sentido con recursos humanos para hacer esa programación de las capacitaciones. eh, son funciones que se tienen y que debe estar realizando el funcionario de cumplimiento, ¿no? Pero también va a tener que ser el responsable de la elaboración de los reportes de operaciones sospechosas, pero también los reportes periódicos, como qué tipo de reportes, el reporte periódico de efectivo, de transacciones en efectivo, el reporte periódico de transacciones financieras y el reporte periódico de transacciones mixtas, ¿no? Que estos se van a estar presentando todos los meses, ¿no? Dentro de los primeros 10 días de cada mes, estos reportes se deben de estar presentando y enviando a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? El oficial de cumplimiento, ¿no? Recordemos que en caso, por ejemplo, si el oficial se va de vacaciones, hay que dejar a un oficial siempre, es decir, hay que designar a otra persona por el tiempo que el oficial de cumplimiento se va de vacaciones, hay que designar a alguien que lo represente en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos que el oficial tiene muchas responsabilidades y ojo, el hecho de que el oficial de cumplimiento presente un reporte de operación sospechosa, el hecho de presentarlas no va a tener una responsabilidad penal por parte de él, pero sí puede llegar a tener una responsabilidad penal por no presentar los reportes cuando hayan detectado operaciones inusuales, ¿no? O hayan detectado una operación sospechosa y no elabore el programa, el reporte correspondiente, ahí sí puede llegar a tener una responsabilidad penal porque estaría omitiendo la obligación de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, veamos que tiene funciones y responsabilidades dentro de la empresa, pero también va a tener responsabilidades penales. Y es por eso que debe velar el cumplimiento de las tareas y actividades que le toca realizar, ¿no? ¿Cuál es la importancia del oficial de cumplimiento durante la pandemia? Fue bastante grande y todavía al día de hoy sigue siendo bastante grande. Incluso vean que ahorita en Honduras solo tenemos la obligación de prevención de lavado de dinero y la obligación de prevención del financiamiento al terrorismo. Pero ya se habla también de la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, actualmente no contamos con una legislación en esta última, pero eh, la estrategia nacional que se presentó en el 2019 ya hablaba sobre el tema de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, muy posiblemente en los próximos años veamos que se publique una legislación para la prevención de este problema, de este fenómeno, y ahí esta otra, ¿a quién le va a tocar? Pues le va a tocar al funcionario de cumplimiento tener que vigilar el cumplimiento de esta normativa y le va a tocar también pues, actualizar su programa de cumplimiento, sus políticas para poder prevenir este otro riesgo, ¿no? Entonces vean que la importancia del oficial de cumplimiento no va decreciendo, más bien va aumentando esta importancia, pero el área de cumplimiento es bien bonita porque nos puede ayudar a mitigar los riesgos, ¿no? Y es preferible mitigar riesgos a que nos vayan a sancionar, que nos va a doler un poco más económicamente, y por otro lado, el área de cumplimiento no solo, vean, el cumplimiento no solo lo podemos enfocar al tema de prevención del lavado de dinero, sino también lo podemos enfocar, por ejemplo, a la prevención, al cumplimiento de las obligaciones penales, al cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, ¿no? Ambientales, ¿no? Entonces, el compliance en sí
puede aplicarse en distintas áreas o ramas, ¿no? Entonces es bien interesante en este sentido, ¿no? Pero el día de hoy, pues, nos estamos enfocando o estamos hablando en materia de prevención del lavado de activos, ¿no? En cuanto al funcionario de cumplimiento corporativo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las empresas que son grupos económicos o grupos financieros, podemos designar a un funcionario de cumplimiento corporativo, es decir, alguien que va a estar vigilando el cumplimiento de todas las empresas del grupo, y cada empresa del grupo también va a tener su propio funcionario de cumplimiento, ¿no? Algo bien importante del funcionario de cumplimiento es que dentro de la organización este debe de tener una jerarquía bastante alta, prácticamente estar a un nivel gerencial, ¿no? ¿Por qué? Porque por las responsabilidades y las actividades, las tareas que van a estar realizando, es importante que tenga una independencia al realizar estas actividades. No es que va a venir otro o va a venir alguien a prohibirle hacer algo o decirle no, no hagas esto. De hecho, esto eh, pues estaría, por decirlo así, prohibiendo o coartando el tema de prevención de lavado dentro de la organización, este tipo de conductas, ¿no? Entonces, en este sentido, el funcionario debe tener un posicionamiento de nivel gerencial, hay que tenerlo claro. Es un punto que también hay que tener muy conscientemente al momento de designar a una persona, porque algo que hemos visto mucho en otras empresas es que designamos, por ejemplo, al contador como funcionario de cumplimiento, pero al momento de que tal vez esta persona quiere realizar o llevar a cabo sus actividades, no las puede llevar a cabo porque lo coartan mucho en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Y por otro lado, también las mismas funciones que tiene como contador no le permiten poder desempeñarse también como funcionario porque pues, no le da el tiempo, no le alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a los requisitos que hay que eh, cumplir para ser oficiales de cumplimiento, vean que en el caso de Honduras, que la legislación es bastante leve en este sentido, no exigen muchos requisitos, principalmente nos pide que tengamos un grado académico universitario y también nos pide que tengamos un conocimiento en gestión y administración de riesgos y elaboración de políticas, ¿no? Principalmente son los requisitos, que son los tres requisitos que nos piden, pero es importante también que si nosotros vamos a designar a alguien internamente dentro de la empresa, es lo mejor que podemos hacer, pero si lo vamos a hacer, hay que procurar que esta persona pues, por lo menos tenga un conocimiento en temas de prevención. Comúnmente vemos que designan al contador, no hay ningún problema en eso, pero el contador por la cantidad de trabajo que tiene, pues es bien difícilmente va a poder desempeñar eh, el trabajo como funcionario, no le va a alcanzar el tiempo. La realidad es que hemos visto que no les alcanza el tiempo. Entonces, vean que hay que tener también ese punto de vista, que la persona que designemos tiene que tener el tiempo para realizar lo que son las actividades que le toca llevar como funcionario, como vigilar, por ejemplo, el cumplimiento de la política, vigilar el cumplimiento de los procesos, por ejemplo, pero también hay otras actividades como, por ejemplo, el tema de los expedientes de los clientes, la evaluación de los riesgos de los clientes. Y vean que cuando se realiza un proceso de diligencia del cliente no es algo tan rápido, porque hay que verificar la información que el cliente nos da, ¿no? Por ejemplo, si nos presentan una escritura de constitución de la empresa, pues hay que verificar que realmente esté registrada, por ejemplo, en el registro mercantil, que la empresa está registrada en la administración tributaria, que la empresa realmente tiene un espacio físico y que cumple muchos otros criterios, ¿no? Entonces vean que este proceso de diligencia pues le va a tomar tiempo y eh, y si es contador, pues bien difícilmente va a poder cumplir con todas estas funciones. Entonces, hay que otro requisito que yo le pondría ahí sería de que tenga el tiempo para realizar las actividades que va a tener que llevar a cabo como funcionario, ¿no? No lo exige la ley, sino que es un requisito que yo se los planteo, porque sí hay una responsabilidad penal por parte de la persona y hay que ser consciente de eso, ¿no?
Ahora, en cuanto a las incompatibilidades del cargo, como les mencioné anteriormente, no puede ser funcionario de cumplimiento los socios, por decirlo así, no lo pueden ser, no lo puede ser el auditor, pero en el caso de los socios hay una excepción, ¿no? Que hemos visto, no lo dice la ley, pero sí hay una excepción que la hemos visto en la práctica, y es que cuando la estructura de la organización es pequeña, muchas veces se le puede permitir a uno de los socios ser el funcionario de cumplimiento, ¿no? Entonces, es una excepción que sí hemos visto dependiendo, como les mencionaba anteriormente, de la estructura, del tamaño y de los recursos que pueda tener la organización como tal. Entonces, en estos casos, se puede solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera que permitan designar a un socio como funcionario de cumplimiento. Hemos visto como dos, tres casos de este tipo eh, que vienen a hacer una excepción a esta norma, ¿no? Ahora bien, eh, continuando, en cuanto ya a lo que es el programa de cumplimiento, les mencionaba de que la empresa tiene obligaciones, pero una de ellas era designar a un funcionario de cumplimiento, crear un comité de cumplimiento, crear una unidad de cumplimiento, pero también otra de las obligaciones que tiene es crear o elaborar un programa de cumplimiento. Este programa de cumplimiento va a contener políticas y procedimientos. ¿Qué políticas va a contener? Va a contener políticas de conozca a su cliente, políticas de debida diligencia, políticas de conocimiento al proveedor, conocimiento al empleado, conocimiento a los socios, políticas de aceptación a los clientes, debe de contener, por ejemplo, un código de ética, debe de contener una política sobre las auditorías internas y externas, debe de contener, por ejemplo, una política sobre el régimen de sanciones, debe contener también una sección que nos hable sobre las capacitaciones que hay que darle al personal, sobre la evaluación de los riesgos también, ¿no? Entonces vean que este programa de cumplimiento va a tener una serie de elementos que son muy importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las políticas, que ya les mencioné como más de 10 políticas, ¿no? El tema de las auditorías internas y externas, si tenemos un auditor interno, ¿qué función va a tener el auditor interno en relación a la prevención o de lavado de dinero? No es que el auditor interno va a ser el encargado, sino que qué función va a tener en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y si realizamos auditorías externas, contratamos una firma auditora externa, ¿no? ¿Qué le vamos a solicitar? Hay que tener claro que hay que solicitarle a la firma que cuando nos haga, por ejemplo, en una auditoría a los estados financieros, en una auditoría financiera, hay que solicitarles también que nos evalúen este punto de prevención del lavado de dinero, hay que notificarle, mira, nosotros somos una APNFE, somos un sujeto obligado en temas de prevención de lavado y queremos que también nos evalúen este punto en la auditoría, ¿no? También hay que notificárselo para que hagan esta evaluación, ¿no? El tema del régimen de sanciones, hay empresas que ya cuentan con su propio régimen de sanciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que podemos hacer es adherir eh, este régimen de sanciones al programa de cumplimiento, pero hay que darles unas actualizaciones, ¿no? Hay que brindar una actualización, por ejemplo, a ciertas faltas que se pueden presentar en temas de prevención del lavado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros implementamos un proceso de diligencia, lo socializamos, se lo enseñamos al personal y el personal no lo cumple, ¿no? Entonces ahí vemos que puede haber una falta y podría haber algún tipo de sanción. Entonces, este tipo de escenarios o este tipo de sanciones relacionadas a este también deben de quedar en este régimen de sanciones. Entonces, por eso, si ya contamos con uno, pues lo actualizamos a la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? El código de ética, hay que tener en cuenta también, y es importante el tema de la ética, porque hay que socializarlo también con los colaboradores. En ocasiones he visto incluso que se lo comparten en PDF a uno para que lo pueda estar leyendo, ¿no? Y también se le da una capacitación sobre el punto, ¿no? El tema de la evaluación de los riesgos, hay que estar evaluando a los clientes, hay que evaluar a nuestros proveedores, qué riesgos representan ellos hacia nosotros. Y ojo,
¿Qué pasa si un cliente tiene un riesgo muy alto? ¿No? No es que el cliente está lavando dinero, sino que simple y sencillamente que este cliente representa un riesgo bastante alto para nosotros. Eso es lo que significa. No es que el cliente está lavando dinero porque no tenemos la información necesaria o, por decirlo así, no contamos con una vista de 360 grados para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Eso solo lo puede llegar a hacer un juez a través de una investigación, ¿no? Es donde se le presentan pruebas. Esa no la hacemos nosotros, pero sí, como oficiales de cumplimiento, debemos de evaluar el riesgo que puede representar el cliente para la empresa, ¿no? O el proveedor para la empresa. Vean que no solo hay que evaluar al cliente, al proveedor y a los empleados, a los socios y a todos aquellos que tengan relaciones con la organización. Las capacitaciones, también hay un punto bien interesante aquí, la ley no nos exige una cantidad de horas mínimas que deben de recibir en capacitación los colaboradores, pero sí es obligatorio que le demos al menos una o dos capacitaciones al año, ¿no? Solo en temas de prevención del lavado de activos. Ahora, si les queremos dar capacitaciones en temas fiscales y en otras áreas, eso es aparte, pero en materia de prevención del lavado de dinero, sí se les debe dar una o dos capacitaciones al año. Esa es una obligación y eso es algo que el oficial de cumplimiento debe velar que sí se dé, ¿no? Y cómo el oficial de cumplimiento va a poder demostrar que sí se le dio la capacitación, pues, por ejemplo, a través de la copia del certificado de participación de esa capacitación que le da a cada participante, ¿no? O, por ejemplo, también con una copia de la factura que se le pagó al proveedor para que le diera esa capacitación, ¿no? Entonces vean que el oficial también tiene que velar porque se le dé la capacitación, no solo de programar, sino también que de velar que se le dé la capacitación y deberá pues eh, documentar que se les dio esa capacitación a los colaboradores, ¿no? Vean que estos son puntos bien importantes que son elementos que debe contener nuestro programa de cumplimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los servicios que nosotros tenemos? También hay que evaluar los riesgos que se derivan de los servicios que nosotros tenemos y esto va dentro de la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces vean que en esta parte se evalúan clientes, proveedores, empleados, pero también evaluamos otros factores de riesgo como ser servicios, como ser los canales de distribución que tenemos, eh, entonces hay que evaluar los riesgos de manera independiente, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar también a calcular cuál es el riesgo global al que está expuesto la empresa, ¿no? Y es en esta sección en donde elaboramos la famosa matriz de riesgos, ¿no? Y es por eso que se les habla que el funcionario de cumplimiento tenga conocimiento en temas de gestión de riesgos porque le toca realizar esta parte, ¿no? Entonces, si no conoce el tema, muy difícilmente va a poder realizar la evaluación de los riesgos. ¿Cada cuánto realizamos la evaluación de los riesgos? Por lo menos una vez al año. No recomiendo que la hagamos cada 2 meses porque cada vez que nosotros evaluamos riesgos debemos de, en esa evaluación podemos identificar nuevos riesgos y en esos casos pues nos toca actualizar nuestro programa e implementarlo y después supervisar que sea eficaz esta implementación. Entonces, eso toma tiempo. Entonces, si lo hace cada 2 meses, no va a trabajar bien. Entonces, por lo menos una vez al año se debe realizar, o máximo, en lo personal, considero que máximo dos, ¿no? Dependiendo también de la estructura y de las operaciones de la empresa, ¿no? Eh, Otro punto que hay que tener en cuenta es que los programas de cumplimiento, una vez que nosotros los elaboramos, hay que presentarlo al directorio para que el directorio lo apruebe, ¿no? Y el directorio debe de entregarnos un acta donde nos indica de que pues, se discutió eh, un programa que ya lo conocen y que lo aprueban, ¿no? Y posteriormente, este programa también hay que enviárselo a la unidad de inteligencia financiera para que ellos lo revisen también y ellos también lo deben de aprobar y cuando ellos lo aprueben, ellos nos van a entregar una constancia del programa de cumplimiento. Entonces vean que
el programa no solo es que lo elaboramos y ya estuvo y ya está, sino que hay que presentarlo a la autoridad, al órgano supervisor, y este lo deberá aprobar. Posteriormente es que ya nosotros lo implementamos y lo socializamos, ¿no? Pero también nos van a exigir un plan de adecuación, es decir, una programación de cómo nosotros vamos a aplicar nuestro programa de cumplimiento y en qué tiempo lo vamos a estar realizando. Entonces vean que esta parte sí se lleva muy bien cumplida, eh, y son obligaciones que se tienen por parte de la ley, ¿no? Entonces, en este punto hay que tener claro, ¿no? Ahora, en cuanto ya a la debida diligencia de los clientes, de los usuarios, pues son muchas, ¿no? Aquí el tema es bien amplio. De hecho, en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar videos exclusivamente sobre el tema de la debida diligencia que yo les recomiendo que vean, pero porque es bien amplio esto, ¿no? Y vean que la debida diligencia nos va a permitir, por ejemplo, determinar a los clientes, quiénes son nuestros clientes, hay que identificar a nuestros clientes en este proceso de debida diligencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues solicitando información al cliente. ¿Qué información vamos a solicitar? Pues, por ejemplo, si es una persona natural o persona jurídica. Si es una persona jurídica, pues solicitamos información, por ejemplo, de su escritura de constitución, solicitamos, por ejemplo, su registro tributario nacional, solicitamos una copia, por ejemplo, del permiso de operación, podemos solicitar información que nos demuestre la ubicación de sus oficinas, ¿no? Pero también información, por ejemplo, del representante legal, pues, tenemos que solicitar para qué, para poder realizar este proceso de due diligence. El proceso no solo es solicitar la información, sino también verificar que esta información, o esta documentación que se nos proporciona es verídica, ¿no? Es una obligación que tenemos de tener que verificar, no solo de solicitarla, sino también de verificar, ¿no? También nos permite, por ejemplo, la determinación de cuentas de clientes, por qué medio nosotros nos vinculamos con el cliente, con el proveedor, qué tipo de servicio es con el que nosotros le proporcionamos, o es el servicio que nosotros contratamos, por qué medios nosotros vamos a pagar o a recibir el pago, ¿no? Entonces, también este proceso de due diligencia nos permite poder determinar en este sentido las cuentas con el cliente, ¿no? Y hay varias etapas del proceso de la debida diligencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que este proceso lleva etapas y debemos ir cumpliendo las etapas para poder garantizar, ¿no?, que lo estamos realizando de forma correcta. ¿Qué tipo de etapas vamos a llevar? Pues vamos a, por ejemplo, a realizar una etapa donde vamos a identificar a nuestro cliente, donde nosotros vamos a verificar a nuestro cliente, donde nosotros vamos a calificar a nuestro cliente, donde lo evaluamos, por ejemplo, y también una etapa del monitoreo, ¿no? Vamos a monitorear las operaciones que tenemos con nuestro cliente, ¿no? Pero también en este proceso de debida diligencia nosotros debemos de poder identificar si nuestro cliente es una persona expuesta políticamente. Es decir, en los casos que tengamos una operación con una persona natural, debemos de identificar si este, ¿no?, es una persona políticamente expuesta, ¿no? ¿Quiénes son los PES? Pues son políticos, por decirlo así. No son personas que ocupan un cargo político, pero un cargo que les permite poder tomar em, por decirlo así, ciertas decisiones en el país, ¿no? Por ejemplo, les puedo hablar de los directores de las secretarías, por ejemplo, el director del Servicio de Administración de Rentas, el director de la Secretaría de Finanzas, el director, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. Estas personas, por el cargo que ocupan, pues tienen eh, pueden, por decirlo así, exponer, ¿no?, o tomar decisiones en cuanto a la dirección del país, incluso por el mismo cargo que tienen, pues también son vulnerables porque pues sabemos que el tema de la corrupción en nuestro país es bien complejo también, ¿no? Y estas personas pues se exponen a que puedan ser sobornadas para que otros puedan conseguir algunos favores, ¿no? Entonces, vemos que en algunas partes, algunas personas que trabajan en el sector público, por el cargo que ocupan, pues
son consideradas personas expuestas políticamente. Y este es un punto bien importante y hay que tener bien presente que actualmente en nuestro país no contamos con una lista de personas expuestas políticamente, es decir, que el funcionario de cumplimiento vivirá, por ejemplo, cuando encuentre o detecten que tienen una relación con una persona, eh, deberán determinar si esta persona es o no es un PEC, dependiendo del puesto que desempeñen, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo de investigación que le toca. Las autoridades actualmente no han publicado ninguna lista, solo nos han dado la definición por parte de la ley. Entonces, ahí es bien complejo en este sentido. Nosotros este año estaremos publicando una lista de personas expuestas políticamente, ¿no? Para que ustedes puedan también estar consultando ahí y puedan tener esa herramienta de apoyo en el caso de los oficiales de cumplimiento, ¿no? Así que pues, en este sentido los invitamos a que estén bien al pendiente de las redes sociales, que es por donde se estará dando a conocer, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una relación con personas expuestas políticamente? Pues debemos de aplicar un proceso de debida diligencia mayor, ¿no? Recordemos que los procesos de debida diligencia, pues, dependiendo del nivel de riesgo, pues es que nosotros aplicamos. Podemos aplicar un nivel normal o podemos aplicar un nivel de licencia un poco mayor, en este caso, cuando son personas expuestas políticamente, tenemos un riesgo mayor y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si debemos de aplicar la definición de los PEC a los extranjeros, este es un punto que bien interesante porque cuando tenemos relaciones con personas extranjeras, hay que tener en cuenta la definición que nos da la legislación nacional. Por ejemplo, si es un embajador, ¿no? Claramente lo vamos a considerar como una persona expuesta políticamente. Si es el representante de una ONG extranjera, también lo podemos considerar como un PEC. Pero ¿qué pasa si tenemos un cliente extranjero que simple y sencillamente vino a hacer negocios aquí al país, ¿no? Debemos de investigar si esta persona ocupa un cargo político en su país de origen y si ese cargo político es considerado como, o puede ser considerado como una persona expuesta políticamente, ¿no? Entonces vean que en el caso de las personas extranjeras es más complejo porque nos toca investigar un poco más y muchas veces no logramos obtener esta información porque pues, es bien difícil poder investigar ya desde obtener información de otras fuentes de otros países. En estos casos incluso pues tocaría consultar con un asesor de otro país para que él nos pueda realizar ese proceso, ¿no? Entonces vean que ahí hay un coste también. Entonces, son puntos que debemos de tener en cuenta en cuanto al tema de las personas expuestas políticamente. En cuanto al tema de la gestión y evaluación de riesgos, ¿qué son los riesgos? Pues los riesgos son amenazas. Son amenazas, son vulnerabilidades que nosotros podemos tener dentro de la organización y que nos pueden exponer a, a que nos puedan utilizar para el tema del lavado de dinero o que nos pueden exponer a una sanción económica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como oficiales de cumplimiento? Pues al elaborar nuestro programa de cumplimiento, recordemos que hacemos una evaluación de los riesgos y en esa evaluación nosotros identificamos a qué riesgos nosotros nos exponemos y de acuerdo a esos riesgos que nosotros logramos identificar, pues nosotros logramos establecer procedimientos que nos van a permitir mitigar o reducir el nivel de riesgo al que nosotros nos exponemos. Por eso yo les mencionaba al principio que los programas de cumplimiento deben de ser elaborados de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa. No es solo hacer un copy-paste y activo, porque en ese sentido pues no nos va a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, en el tema de los riesgos hay que realizar esas evaluaciones y de acuerdo a esas evaluaciones, a los resultados que nosotros tengamos, elaboramos nuestras políticas, ¿no? Recordemos que son diferentes políticas y evaluamos a nuestros clientes, tenemos nuestras políticas de clientes, entonces vemos que ahí va relacionado, ¿no? Entonces, hay que realizar nuestra evaluación cada vez que tengamos un cliente nuevo, hay que evaluar a nuestro cliente, hay que realizar una matriz de riesgos para evaluar qué riesgo representa este cliente para nosotros, ¿no? Y de acuerdo a eso aplicamos nuestra debida diligencia y también realizamos el monitoreo
con las transacciones que vamos a tener. Y las transacciones, esta parte del monitoreo, vean que lo vamos a revisar desde que iniciamos operaciones hasta que finalizamos operaciones con el cliente, ¿no? Es durante mantengamos la relación con él. No solo es al principio o al fin, no, es durante nosotros mantenemos esas relaciones con él, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros realizamos nuestra gestión de riesgos? Pues primero hay que identificar y evaluar nuestros riesgos y de acuerdo a esto, como les mencioné, desarrollamos e implementamos las políticas. Hay que evaluar nuestros factores de riesgos, nuestros clientes, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras zonas geográficas. De hecho, contamos en nuestro país con un mapa de riesgos, ¿no? Casi todo el país está en un riesgo alto o en un riesgo medio. Son muy pocos los que tienen un riesgo bajo. Entonces, si igual ustedes quieren o no tienen este mapa y lo quieren, pues nos pueden escribir al correo, con mucho gusto nosotros se los proporcionamos para que ustedes puedan también utilizarlo para la evaluación de su riesgo de zonas geográficas, ¿no? Hay que evaluar también nuestros canales de distribución con los clientes. Entonces vean que son elementos que hay que tener en cuenta al momento de evaluar nuestra gestión de riesgo. Otros elementos que son importantes y que son claves en lo que es la gestión de cumplimiento, elementos básicos, pues la gobernabilidad, ¿no? Nuestro programa de cumplimiento, la evaluación de los riesgos, como les mencionaba, las políticas, los procedimientos, la formación, ¿no? La debida diligencia, el monitoreo, la lista de sanciones y los informes. Estos son los elementos básicos de una gestión de prevención del lavado de activos, ¿no? Y dentro del marco típico de un programa de cumplimiento, nosotros vamos a encontrar también algunos componentes como ser la evaluación de los riesgos, como ser las políticas, la formación al empleado, la revisión de independencia, que es lo que les mencionaba, el tema de los auditores, ¿no? Las líneas de los reportes y los acuerdos de nivel de servicio. Vean que nosotros como empresas podemos tener ciertos acuerdos con clientes o con proveedores de acuerdo a los servicios o productos que nosotros vendemos o compramos, ¿no? Entonces también hay que evaluarlo, ¿no? Nuestra debida diligencia, pues, ¿a quiénes se aplica a los clientes, a los empleados, a los proveedores y a todas aquellas terceras partes con las que nosotros tenemos relaciones, ¿no? Y dependiendo del nivel de riesgo, puede ser que apliquemos una debida diligencia básica, una ampliada, entonces ahí va a depender del nivel de riesgo, ¿no? El monitoreo, pues vean que podemos realizar un monitoreo automático, esto es a través, por ejemplo, del uso de algunos softwares especializados que, a los cuales se nos pueden aplicar algunos logaritmos, algunos robots que le llaman, para que puedan realizar una evaluación de los riesgos o de las operaciones que se llevan a cabo, ¿no? Hay sistemas, hay software que permiten enlazarse directamente, por ejemplo, con un sistema de contabilidad para ir evaluando las operaciones, ¿no? Esto claramente eh, tiene un costo, ¿no? El tema de la lista de detección, hay muchas listas, como la lista de la FAO, la lista de la ONU, pero también, por ejemplo, listas de personas expuestas políticamente, como les mencioné, en Honduras no contamos con una como tal, así que toca por el momento realizar una investigación de nuestra parte, ¿no? Para poder detectar si tenemos o no tenemos a un cliente PEC, ¿no? Y también tenemos algunos otros puntos como la investigación que debemos de realizar. En este punto, pues hay que realizar una investigación de todas aquellas alertas que nosotros tenemos cuando detectamos o se detecta o nos reportan una señal, una bandera roja, ¿no? Entonces, como funcionario de cumplimiento, debemos de investigar esta señal de alerta para poder determinar si existe una justificación a la misma y en caso que no, pues evaluar como una operación sospechosa, elaborar un reporte de operación sospechosa y documentar ese reporte de operación sospechosa, ¿no? El tema de los reportes, como les mencionaba, también tenemos las referencias externas e internas. eh, ¿Qué son estos? Pues información que nosotros podemos obtener de manera interna, la que nosotros buscamos, de manera externa, la que nosotros podemos obtener a través del mismo cliente, a través del mismo proveedor, o que nosotros investigamos por aparte, ¿no? El tema de escalonamiento de los casos es un punto muy importante también que hay que tomar en cuenta, que hay que investigar desde nuestra parte. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que
es muy frecuente que se nos presenten señales de alerta. Puede ser de que nuestro programa de cumplimiento es muy débil y que no nos está permitiendo realmente mitigar estos riesgos. De hecho, eh, seguramente incluso puede ser que hasta ya nos hayan calificado por parte de estas organizaciones criminales como una empresa en donde el tema de prevención es muy bajo y nos estén utilizando y nosotros no nos estemos dando cuenta, ¿no? Entonces vean que también hay que evaluar este tipo de escalonamiento de señales o de operaciones que se presentan, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no reportamos o no detectamos muchas? Tampoco hay que confiarnos porque puede ser que no somos capaces de detectarlas, ¿no? Entonces, si detectamos muchas, también tenemos un problema y si detectamos muy pocas, también hay que dudar si realmente nos está funcionando, ¿no? Y hay que estar evaluando este programa de cumplimiento para ver, para mejorar su eficacia, ¿no? Por último, tenemos el control de casos. Hay que llevar, por ejemplo, un expediente de los casos que nosotros vamos detectando y evaluando. ¿Por qué? Porque si presentamos un reporte de operación sospechosa, nos pueden solicitar información y nosotros debemos de eh, presentar esa información en el tiempo que nos den, ¿no? O por ejemplo, si nos hacen una supervisión por parte de los órganos de supervisión, puede ser que nos digan, hey, mira, vos nos reportaste esto y queremos ver si realmente tener documentado este tipo de reporte, ¿no? Entonces vemos que son elementos muy claves que debemos de tener en cuenta en lo que es la gestión del cumplimiento, ¿no? Ahora, esto ya cumpliendo con el tiempo, a cabalidad, creo que lo logramos hacer. Si tienen consultas, con todo gusto las podemos ver. Creo que por ahí me habían hecho una, creo que en el chat estaban. O si no, pueden abrir también el micrófono y pueden realizar sus preguntas sin ningún problema también, ¿no? Y en caso que no, pues daríamos por terminado. Por ahí me dicen que tenemos, Walter nos preguntaba cuánto tiempo debe pasar para que alguien que se encuentre en el área de auditoría de la entidad para que pase a ser oficial de cumplimiento. Ok, como les mencionaba, cuando nosotros somos auditores internos, no podemos ser el oficial de cumplimiento. Para poder serlo, deberíamos dejar el puesto por lo menos 6 meses. No deben de pasar por lo menos 6 meses para poder ser considerados como oficial de cumplimiento en ese sentido, ¿no? Y en el caso de los socios, en algunos casos particulares se les puede permitir ser el oficial de cumplimiento, pero tienen que demostrar el por qué, ¿no? Por ejemplo, si la estructura de la organización es muy pequeña y los recursos no les permiten contratar a una persona para esto, pues se les puede permitir, pero esto es algo que se lo deben de solicitar directamente a la unidad de inteligencia financiera y ellos pues deberán aprobarlo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el punto, por ejemplo, una vez que nosotros cumplimos con las primeras obligaciones? ¿Qué pasa si ya designamos a los oficiales de cumplimiento, ya presentamos nuestro programa de cumplimiento, ya lo implementamos? ¿Qué pasa ahora? Dirán algunos. Bueno, hay que darle una continuidad, ¿no? El tema de las obligaciones no es que solo cumplimos estas tres y ya termina, sino también, por ejemplo, el tema de la reportería, que se debe estar presentando todos los meses presentamos 3 reportes. Cuando identificamos un reporte de operación sospechosa, también lo presentamos. ¿Y qué pasa si en un periodo de 3 meses eh, no detectamos una operación sospechosa? Pues enviamos un reporte de no operación sospechosa. Este reporte es más que todo una carta en donde le indicamos a la autoridad competente, mira, durante el primer periodo, el trimestre no detectamos operaciones y lo notificamos, ¿no? Entonces vean que el tema también continúa una vez implementado nuestro programa, pero por parte del oficial de cumplimiento hay que seguir monitoreando, hay que seguir vigilando de que se estén cumpliendo las políticas y hay que seguir también socializando la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida, ¿no?
¿Y cómo podemos sociabilizar? Pueden ser a través de capacitaciones, puede ser a través de charlas, puede ser a través de afiches, puede ser, por ejemplo, a través de un correo de recordatorio en donde nosotros le indicamos, mira, recuerda si detectas una operación inusual, repórtala. O, por ejemplo, puedes comunicarte con el área de cumplimiento a través de este canal. Por ejemplo, vean el caso de los bancos, cuando usted va a abrir una cuenta bancaria, muchas veces el mismo cajero tiene un acceso de comunicación directo con el oficial de cumplimiento para hacerle las consultas cuando se le presentan algunos casos, ¿no? Entonces, en el sistema financiero vemos que este punto lo tienen mejor desarrollado, ¿no? Pero nosotros podemos llegar a ese punto, sí, claro. Hoy en día contamos con muchas herramientas para poder tener una comunicación así, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una empresa, contamos con correos corporativos, estos planes de correos corporativos cuentan también con herramientas de chat, de comunicación internamente dentro de la organización, ¿no? Entonces, solo es de planificar y desarrollar cómo se va a estar desarrollando la comunicación para que podamos tener eso, ¿no? Entonces, el tema de prevención hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Algunos lo consideran un costo, pero creo, en lo personal, creo yo que es más costoso que nos puedan aplicar una sanción, nos va a doler mucho más. Entonces, el tema de cumplimiento más que un costo es, creo que es más una inversión. La formación, yo considero que hay que darle una formación a los colaboradores, muy importante, no es es una obligación, pero hay que tomarlo como una oportunidad de mejora. Es un punto que hemos visto particularmente que las empresas no le están queriendo dar formación a los colaboradores y con esto lo que hacen es que se exponen más a los riesgos, ¿no? Entonces, sí considero que al momento de que nosotros o dentro de la compañía hagan su presupuesto, pues consideran las capacitaciones a los colaboradores. Y en todo caso, también pueden, por ejemplo, estar inscribiendo a estos seminarios web que nosotros estamos realizando. Son seminarios bien cortos de una hora, pero sí les permiten, por ejemplo, tener en cuenta algunos conocimientos que pueden ir adoptando poco a poco, ¿no? Entonces, es otra forma también de capacitar al personal. Y en el caso de este tipo, pues no damos certificados, ¿no? Pero sí es una forma, por ejemplo, de capacitar al personal. Entonces, hay que tomarlo también en cuenta. La comisión también da un curso básico de prevención del lavado que está en línea. Ahí pueden descargar unas presentaciones. Es otra forma de capacitar al personal. Pero también es importante que busquen capacitaciones más adecuadas para prepararlos realmente, porque el tema de los riesgos es muy importante poderlos abordar de manera adecuada, ¿no? Si no tenemos más preguntas, pues yo les agradezco a todos su tiempo. La grabación de este seminario pues va a estar en nuestro canal de YouTube y se les también estará compartiendo a través de los correos electrónicos. Si tienen consultas, pues nos pueden escribir en nuestro correo de info arroba Galindo y Asociados, y con mucho gusto también se les estará atendiendo esas consultas que ustedes puedan tener. Esto es todo y de nuestra parte les deseamos un feliz día, ¿no? Muchas gracias.